Intervención. El doctor Gabriel Hernández Villarreal se encuentra ya con nosotros. La disertación del doctor Gabriel Hernández Villarreal la ha titulado Los últimos desarrollos procesales de algunos principios y garantías constitucionales. El doctor Gabriel Hernández Villarreal es candidato a doctor en Derecho en la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, magíster en Derecho Procesal por la Universidad Externada de Colombia y maestrando en Derecho Procesal de la Universidad Nacional del Rosario, Argentina, especialista en Derecho Procesal Civil de la misma institución, con juez de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, director de las especializaciones en Derecho Procesal y en Derecho Probatorio de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Además, es director de las áreas de Derecho Procesal, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, conciliador extrajudicial en Derecho, presidente del capítulo colombiano del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y miembro de los institutos colombianos e iberoamericanos de Derecho Procesal, miembro de la subcomisión redactora de la reforma del Código Procesal Civil, la que culminó con la expedición de la Ley 1395 del año 2010. Doctor Gabriel, muchas gracias por haber aceptado de manera tan generosa nuestra invitación. Es un placer tenerlo en esta alma mater. Bienvenidos. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes, a la Universidad de Santander por la gentil invitación para que podamos disertar a lo largo de la próxima hora sobre los temas a los cuales le hizo referencia la doctora Marta Ardila. Muchas gracias igualmente al señor decano de la Facultad de Derecho, el doctor Jaime Enrique Puentes, a la doctora Diana Sarmiento, coordinadora académica de la facultad, y desde luego a la doctora Marta Ardila, su condición de coordinadora de extensión. El plan de la exposición es el que aparece reflejado en la diapositiva y me voy a ocupar entonces en la próxima hora de tratar de condensar de manera muy apresurada algunos cambios en materia procesal que han sido resultado de a su vez principios y garantías que emergen de la Constitución política. En aras del irrestricto respeto al horario, le ruego a la doctora Marta que cuando pasen 5 minutos me lo haga saber, para de esa manera entonces apresurar la culminación de la intervención. Debo igualmente dejar en claro dos aspectos. El primero es que yo formo parte de una escuela de derecho procesal conocida como garantismo liberal, que por oposición a la que impera, entre otras latitudes en Colombia, pues no comparte la visión activista o publicística que se tiene del proceso en estos lares. Y lo dejo claro como un elemental respeto hacia el auditorio que debe saber desde qué trinchera ideológica se dirige su expositor. La segunda, que no voy a hacer mayor referencia, o prácticamente ninguna referencia a dicha escuela, teniendo en cuenta que, como lo hará ahorita a continuación el doctor Francisco Pinochet, miembro de esa misma corriente de derecho procesal, pues él expondrá con lujo de detalles en qué consisten los aspectos más relevantes de la misma y por consiguiente ya me podré ocupar exclusivamente de este tema relacionado con la violencia. Y la última observación es la que tiene que ver con el hecho de que si bien es cierto hay multiplicidad de principios y de garantías, desde luego que aquí yo tomé simplemente al azar 4 o 5 de ellas que resulten paradigmáticas. Y adicionalmente, ustedes perfectamente van a poder decir, y con toda razón, este señor considera que tal instituto del proceso desarrolla el principio de acceso a la justicia, pero a mí me parece que tiene que ver más con la tutela judicial efectiva. Y es natural que así sea, porque es que tanto la solidaridad como la buena fe, por decir alguna cosa, están íntimamente vinculados. Es entonces simplemente un referente, más no una camisa de fuerza, lo digo. El primer principio que vamos a desarrollar es el de acceso a la justicia, consagrado en la Carta Política en el artículo 229. Sobre el particular hay que decir dos cosas. La Corte Constitucional en sentencia C-662 del año 2004, con ponencia del magistrado Rodrigo Plini, declaró inexequible el numeral segundo del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil,
que decía que no se considerará interrumpida la prescripción, por ende operará la caducidad cuando se declare probada alguna de las excepciones previas previstas en el artículo 99, numeral séptimo del Código de Procedimiento Civil. ¿Cuáles son esas excepciones previas del artículo 99, numeral séptimo del Código Civil? La 1, 3, 4, 6 y 10. De ellas, ¿cuáles nos interesa destacar? La 1 y la 3. ¿Y la 1 cuál es? Falta de jurisdicción, y la 3 es pacto arbitral. ¿Qué dijo la Corte? Es inexequible la aplicación de ese mandato legal, toda vez que en la distribución que haya hecho la jurisdicción en la Carta Política es un problema que no tiene por qué concernirle al asociado que quiere ingresar al aparato jurisdiccional. No se le puede conculcar su acceso a la justicia simplemente porque equivocó la vía procesal y formuló su libelo ante una autoridad que no era la llamada para ello. Por consiguiente, dijo la Corte Constitucional en ese primer pronunciamiento, cuando el juez declare probada la excepción previa de falta de jurisdicción, lo que tiene que hacer es enviar de inmediato el negocio a la autoridad que a su juicio debe ser la llamada a conocer del asunto. E igual pronunciamiento hizo en lo que concierne al pacto arbitral, en el sentido de disponer que si se declara aprobada la excepción previa de pacto arbitral, lo que tiene que hacerse entonces es darle un plazo razonable de carácter judicial para que el demandante pueda concurrir entonces a convocar un tribunal de arbitramiento. Ese fue entonces el primer pronunciamiento que hizo la Corte Constitucional en aras de garantizar ese acceso a la justicia como principio consagrado en la Carta Magna en el artículo 229. Y luego la Corte Constitucional, en sentencia C-807-2009, con ponencia de la doctora María Victoria Calle, cuando se pronunció sobre la exequibilidad condicionada del artículo 85 del Estatuto Procesal Civil, determinó que sí, que en efecto está ajustado a ese canon constitucional el precepto según el cual el juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de jurisdicción o de competencia, pero bajo el entendido de que en ese evento el justiciable no sale del circuito del proceso, sino que el juez, con base en el precedente que acabo de indicarles, remitirá entonces el expediente a quien a su juicio considere ese llamado a conocer del mismo de conformidad con los criterios de jurisdicción y de competencia. El Código General del Proceso recoge estos postulados y lo que hace es que los eleva entonces al rango de norma legal, y así lo prevé específicamente en el artículo 90 de la Ley 1564 de 2012, cuando habla sobre la admisión, inadmisión o rechazo de demanda, y expresamente quedó entonces establecido que el juez rechazará de plano la demanda cuando carezca de falta de jurisdicción, de competencia, cuando existía un término de caducidad para incoarlo. Hoy en día, además, rechazará de plano la demanda cuando, debiendo haberse agotado la conciliación intrajudicial en derecho, no se aportó la prueba en el sentido de haber surtido dicho trámite. Pero circunscritos a lo que tiene que ver con falta de jurisdicción, falta de competencia, el juez, de conformidad con el artículo 90 y en atención a las decisiones jurisprudenciales en antes mencionadas, la rechaza ciertamente, pero inmediatamente la reenvía a la autoridad que considera y la que debe conocer el asunto. Y en lo que concierne al pacto arbitral y a la excepción previa, pues por fortuna se recoge en el Código General del Proceso una situación que le pone coto a un evidente valladar para poder acceder eficazmente a la justicia. ¿Cuál es ese valladar? La disputa, a mi juicio, es estéril hoy en día y por fortuna superada con el Estatuto Arbitral y con el Código General del Proceso, en el sentido de si en virtud del pacto arbitral derogamos jurisdicción o derogamos competencia. Esa es una controversia que no sirve sino para satisfacer las vanidades y los egos de quienes adoptamos una u otra postura, pero que en últimas el justiciable es el único perjudicado. Es muy probable que ustedes ya sepan que para la jurisdicción contenciosa administrativa el pacto arbitral deroga jurisdicción, y como deroga jurisdicción, entonces se configura una causal de nulidad hoy en día insaneable. Por el contrario, para el máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema de Justicia, en virtud de ese pacto arbitral y sus modalidades de cláusula compromisoria y compromiso, lo que deroga es competencia, y por consiguiente, si el demandado no lo postula por vía de excepción previa, se cierra cualquier posibilidad porque la falta de competencia genera nulidad saneable. ¿Qué hace el Código General del Proceso en aras de garantizar el efectivo acceso a la justicia? Dice, mire señores, de un lado y del otro, a mí me parecen muy interesantes las posturas que ustedes han prohijado, pero yo no las comparto, y yo aprovecho de una vez para ponerle fin a esta disputa. Por lo tanto, yo, Código General del Proceso, determino que cuando entre a regir, un juez no podrá rechazar de plano la demanda si advierte que hay pacto arbitral o si advierte que hay un compromiso.
porque esa es una circunstancia que tiene que esperar a que se la plantee el demandado por vía de excepción previa. Si el demandado la postula por vía de excepción previa, pues la discutiremos. Y si se encuentra aprobada, el juez declarará terminado el proceso por esa circunstancia, pero en aras de que el demandante no pierda los efectos de la oportuna presentación de la demanda, entonces es posible que él pueda, sin salir del proceso, sin perder dichos efectos, formular su demanda encaminada a que se convoque la instalación de un tribunal de arbitramiento, para lo cual contará con un término de 20 días contados a partir de la ejecutoria del auto que declaró probada la excepción previa de pacto arbitral. Así lo consagra el artículo 95, numeral primero de la ley 1564 del 12 de julio de 2012. En materia de nulidades procesales, también con el fin de garantizar ese acceso a la justicia, hay un replanteamiento por parte de este nuevo estatuto. Hoy en día el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil dice que la nulidad por falta de jurisdicción o falta de competencia por el factor funcional es insaneable, y entonces eso genera el grave problema de que si alguien se equivoca en ese tipo de opciones procesales, todo lo actuado hasta el momento perderá eficacia. El Código General del Proceso, en el artículo 16 de ese estatuto y en armonía con lo previsto en el artículo 133 y 138, inciso primero, dice en lo pertinente que la falta de jurisdicción y la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional no dará lugar a declaratoria de nulidad. Si un juez, cuando ya esté rigiendo el Código General del Proceso, se percata que no era llamado a conocer del mismo, porque esa no era su jurisdicción, o porque él no era el competente, funcional o subjetivamente hablando, simple y llanamente lo que va a hacer es que se despoja del conocimiento del asunto, pero sin declarar la nulidad, porque esa circunstancia no está erigida como causal de nulidad. ¿Cuándo se configurará entonces la nulidad por falta de jurisdicción o por falta de competencia por los factores subjetivo y funcional? Cuando el juez la declare y aún así continúe conociendo el asunto. Será una situación ciertamente excepcional, lo más probable es que en la práctica eso no ocurra con frecuencia. Pero ese es un replanteamiento que hace el Código General del Proceso en aras de garantizar, repito, este principio al que estamos haciendo referencia. Conversión del proceso ejecutivo al proceso declarativo. La Ley 1395 de 2010, al reformar al artículo 497, inciso segundo de ese estatuto, dispuso que los aspectos formales del título ejecutivo solamente se pueden atacar por vía del recurso de reposición. De tal suerte que si el demandado no los plantea a través de ese medio de impugnación, se le cierra la posibilidad de volver a plantearlo a futuro. Pero todo eso sin perjuicio del control oficioso de legalidad que sigue gravitando en cabeza del juez. Infortunadamente eso ha producido entonces una serie de disonancias que en la práctica dejan en evidencia justicias tales como la siguiente. Si se inicia un proceso ejecutivo con base en una sentencia proferida por un juez penal, puede ocurrir una situación que dé lugar al traste con las pretensiones del actor, derivada del ejemplo que les voy a comentar. Si una persona es declarada responsable penalmente, los jueces penales no pueden tramitar procesos ejecutivos. Entonces la parte interesada le dice al juez penal que le expida copia auténtica de esa sentencia con la constancia evidentemente de que está ejecutoriedad y que prestamento ejecutivo. Se inicia el proceso ejecutivo, el demandado concurre al proceso, no postula ninguna inconformidad con esa circunstancia, se dicta sentencia por parte del juez de primer grado, se apela al fallo, el tribunal en segunda instancia, cuando va a resolver de fondo, dice, en una expresión muy propia de la práctica forense judicial, sería el caso entrar a resolver de fondo, de no ser porque acabamos de advertir en este momento que no había título ejecutivo. Y no había título ejecutivo porque aunque hay una sentencia que se aportó con ese carácter, que es primera copia, que tiene la constancia de que es auténtica, no aparece en el plenario la demostración del auto en virtud del cual el juez penal le ordenó a su secretario que expidiera dichas copias. Y por consiguiente, en esas condiciones no se satisface el requisito de exigibilidad, porque surge de la tríada del artículo 488 para que una obligación sea susceptible de cobrarse por esa vía. ¿Qué produce eso en la práctica? Que una circunstancia que jamás fue alegada en ninguna instancia y sobre todo que no fue planteada por el extremo pasivo, dé lugar a que el funcionario judicial, motu proprio y en cualquier estado del proceso, le ponga fin al mismo por unanimidad de esta índole. ¿Qué hace el Código General del Proceso en el artículo 430?
mantiene la regla en el sentido de que los aspectos formales del título ejecutivo tienen que atacarse por vía del recurso de reposición respecto del demandado, pero en relación con el juez le quita la prerrogativa de la cual hoy en día goza, en el sentido de que él pueda de oficio y en cualquier momento volver sus pasos sobre el auto inicialmente proferido. En ese sentido, entonces, nos genera seguridad, certeza jurídica, nos mantiene el acceso a la justicia y desde luego nos elimina una circunstancia que es evidentemente injusta. Adicionalmente, ¿qué ocurre o qué ocurrirá más bien, con base en el artículo 430 del Código Penal del Proceso, si como resultado del recurso de reposición interpuesto por la parte demandada, el juez termina revocando la orden de aprehensión? Pues que el demandante, y voy a emplear aquí una vez más la expresión que utilicé ahorita, sin salir del circuito del proceso y con el fin de que no se pierdan los efectos de su oportuna presentación de demanda, puede entonces, dentro de los 5 días siguientes a la ejecutoria de ese auto, iniciar un proceso declarativo ante ese mismo juez a quien se le abona el asunto, es decir, sin necesidad de volver a someterlo a reparto, puede iniciar un proceso declarativo para continuar su reclamo, ya no por el cauce del cobro compulsivo, sino por el cauce de una actuación propia del proceso de conocimiento. Es un mecanismo muy eficaz para garantizar el acceso a la justicia, que ha sido denominado como el proceso de la actuación dúctil. Igualmente, en lo que tiene que ver con el principio que estamos analizando, el agotamiento de requisitos de procedibilidad. Ha sido tradicional que las partes, principalmente cuando se trata de procesos que luego se someten al conocimiento de los tribunales de arbitramiento, pero no exclusivamente, estipulen dentro de su acuerdo de voluntades cosas tales como las siguientes. Por ejemplo, cláusula 21ª. En el evento de que nosotros mañana o pasado mañana entremos en un conflicto, entonces procederemos a ventilarlo por la vía de un tribunal de arbitramiento. Pero antes de llegar a ese estadio, tenemos que agotar previamente la amigable composición o el arreglo directo o la conciliación, y si todo fracasa, ahí sí acudiremos directamente a la justicia. Eso son una serie de estipulaciones que establecen requisitos de procedibilidad que no están previstos en la ley, sino que las partes se les han dado por sí mismas, pero que en últimas conculcan el eficaz acceso a la justicia. ¿Qué hace el Código Penal del Proceso? En el artículo 13, inciso segundo, dice que tales estipulaciones no serán de obligatorio acatamiento, no las declara ineficaces. Es decir, si a pesar de que ya está rigiendo el Código, si ya estuviera rigiendo el Código Penal del Proceso, aún así las partes quieren cumplir toda esa serie de condicionamientos, háganlo. Pero si alguna de ellas quiere acudir directamente ante su juez que le resuelva el conflicto, lo puede hacer. Y la parte demandada no puede invocar con éxito la existencia de una presunta falta de jurisdicción o competencia porque no se han surtido previamente dichos trámites. ¿Qué hizo el Código Penal del Proceso en ese sentido? Recogió unos pronunciamientos que ya de antaño existían, en particular uno del Consejo de Estado, que con ponencia de la doctora Lourdes Estela Correa determinó lo que acabo de indicarles, que tales condicionamientos no pueden conculcar el acceso efectivo a la justicia de los contendientes judiciales, e igualmente recoge lo que en ese mismo aspecto había expresado el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá en su sala civil. Otro mecanismo diseñado desde el punto de vista procesal para garantizar el acceso a la justicia es el de la readecuación de los recursos. El artículo 318 del parágrafo del Código Penal del Proceso establece que cuando el recurrente ataca una providencia valiéndose de un recurso que no es el legalmente previsto, el juez entonces, con base en el principio iura nobis curia, según el cual él como juez conoce el derecho, procederá motu proprio a hacer la readecuación correspondiente. Esto tiene que ver principalmente, pero no exclusivamente, solo que sucede con mucha frecuencia, en este tipo de recursos en los que no siempre se marca con nitidez el lindero procesal que ha de seguirse. Principalmente la diferencia entre la reposición y la súplica. Ustedes saben que en virtud del recurso de súplica, dice el artículo 363 del Estatuto Procesal Civil, y así lo recoge igualmente el Código Penal del Proceso, este medio de impugnación procede contra los autos dictados por el magistrado oponente, hoy en día sustanciador, en el curso de la segunda o única instancia, que de haber sido proferidos en primera instancia, habrían sido susceptibles de apelación. Y por su lado, el artículo 348 dice que el recurso de reposición procede, entre otros casos, en contra de los autos dictados por el magistrado
magistrado sustanciador que no sean pasibles de súplica. Pero a veces, ni siquiera haciendo un exhaustivo análisis y valiéndose del conocimiento de un experto del procesal, es fácil dilucidar qué tipo de recurso es el que hay que emplear para impugnar ese provedido. Pues bien, ¿qué hace el Código General del Proceso? Dice, mire, lo importante es que usted impugne en tiempo, y si usted se llega a equivocar porque dijo que era reposición cuando realmente el auto era suplicable, o interpuso apelación cuando había recurrir en queja, etc., no importa, nosotros, la Administración de Justicia, a través del estatuto diseñado para ese efecto, esto es, el Código del Proceso, le damos un mandato al juez para que él haga la readecuación correspondiente y entonces tramite su impugnación por el cauce que legalmente corresponde. En la Ley 393 del año 97, en el artículo 9, ya consagraba una situación similar. Esta ley se refiere a las acciones de cumplimiento y entonces dispone que no se puede ventilar a través de una acción de cumplimiento el reclamo de un derecho susceptible de pedirse mediante la vía tutela. Que cuando eso ocurre, el juez debe, partiendo de la base de que sea competente, hacer la readecuación y esa solicitud o reclamo que le formularon como acción de cumplimiento, tramitarlo como acción de tutela. Entonces, no es una situación novedosa que surge del Código del Proceso, ya existían otros estatutos, pero con el Código del Proceso se le da mayor generalidad. Para evitarme el tener que hacer al final las conclusiones y poder ajustarme al tiempo que me dieron, de una vez, cuando la circunstancia lo permita, voy a hacer las críticas y observaciones sobre el particular. A pesar de que tenemos entonces un cúmulo de disposiciones de carácter procesal encaminadas a garantizar el eficaz acceso a la justicia, tenemos simultáneamente otras que parecen desdecir de sus postulados. Una de ellas es la que tiene que ver con el desistimiento tácito. El artículo 317 del Código General del Proceso, que ya está rigiendo, por supuesto, esos son de los que primero entraron a regir, tiene dos numerales. En el primer numeral consagra lo que se conoce propiamente como desistimiento tácito, pero en el segundo numeral, empleando la nomenclatura de desistimiento tácito, lo que recoge es la otra figura de la perención. Lo que sucede es que no es políticamente correcto que un código que se presenta como revolucionario y garante de los derechos de los justiciables restablezca la perención, pero aunque no la llama así, evidentemente el efecto es el mismo. Y repito, eso es un contrasentido, porque ¿cómo es posible que después de que se haya dictado una providencia, sea auto o sentencia, en favor de la parte actora, si no se ha movido el proceso dentro del año siguiente, el juez motu proprio pueda entonces dar por terminada la actuación aplicando la, entre comillas, desistimiento tácito, que, insisto, no es otra cosa que la prevención? Aquí entonces hay una incoherencia sistémica entre lo que por un lado nos dice la Carta Política, lo que nos dicen igualmente un cúmulo de normas de carácter procesal, e igualmente lo que surge de este tipo de exposiciones. Y de análoga manera la crítica también es válida en lo que respecta a la terminación del proceso al que se refiere el artículo 372 del Código General del Proceso. El Código General del Proceso, en la parte que concierne a la oralidad, que se ve explicitada a través de dos audiencias, la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento, prevé en lo que concierne a la audiencia inicial que si las partes no concurren a ella y tampoco justifican su inasistencia, el juez procederá a dar por terminado el proceso. Eso, a mi juicio, no tiene absolutamente ninguna razón de ser. Hoy en día, cuando todavía, al menos para la jurisdicción ordinaria, está vigente el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 101 del Código Civil se consagra la denominada audiencia preliminar. ¿Y qué dice la audiencia preliminar? Que en ella se va a evacuar la conciliación, el saneamiento del proceso, la fijación de los hechos, la decisión de funciones previas que requerían de práctica distinta de la documental y la absolución de interrogatorios de parte. ¿Qué ocurre si hoy en día las partes e incluso sus apoderados no concurren a la audiencia? Que no por eso el proceso se termina. El juez evacua la audiencia, solamente que no prescindirá, no podrá adoptar todas las fases allí previstas, sino las que son de su entorno. Es evidente que no va a poder adoptar la conciliación si las partes no fueron. Es evidente que no van a poder evacuarse los alegatos, los interrogatorios de parte si las partes no fueron. Pero vayan o no vayan, el juez sí puede perfectamente sanear el proceso y eventualmente decidir excepciones previas que requerían de práctica de prueba distinta a la documental. Pues bien, eso que está consagrado hoy en día
en este estatuto del año 70, el Código Civil, con el Código General del Proceso, que se nos presenta como tan garantista de los derechos de acceso a la justicia, se desdibuja por completo. Y por eso es que en el artículo 372 consagra lo que critico, que si ninguna de las partes va y ni justifica su inasistencia, el juez debe dar por terminado el proceso. ¿Dónde está el principio de razón suficiente que justifique esa determinación? ¿Por qué el juez no procede a fallar con base en el material probatorio que ya obra en su poder? Porque es que a la audiencia inicial se arriba luego de que se ha integrado el contradictorio. Ya se presentó la demanda, ya se notificó el demandado, y ya de segundo conocemos lo que él ha planteado por vía de defensa a través de ese escrito de contestación. El otro principio que quiero comentar con ustedes es el de independencia de la Administración de Justicia. Hago un paréntesis. Este es evidentemente un principio que está consagrado en nuestro Estatuto Superior, en las disposiciones que aparecen en la diapositiva. Pero si lo trae a colación no es porque quiera desarrollarlo por lo positivo, sino por lo negativo, para dar a entender que se conculca ese principio cuando, por ejemplo, en el Código General del Proceso, y no es un patrimonio exclusivo del Código General del Proceso, porque ya existe también el Código Civil, e incluso desde la Ley 443 de 98, y si nos remontamos desde mucho antes, cuando se preveía el trámite de los procesos concordatarios de antaño, de la década de los 80, por parte de la Superintendencia de Sociedades. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿A dónde quiero llegar? A que el principio de independencia de la Administración de Justicia, consagrado en estos cánones constitucionales que están viendo ustedes en la diapositiva, en mi concepto, se ve transgredido, conculcado, cuando se le atribuyen cada vez más facultades jurisdiccionales a autoridades administrativas. De hecho, en ese sentido, el artículo 24 del Código General del Proceso establece una serie de autoridades administrativas que pueden tramitar, investidas de jurisdicción, procesos. A primera vista resulta muy seductor y razonable que haya una multiplicidad de dispensadores de justicia, pero si nos ponemos a analizar con un poquito de detalle esa circunstancia, vamos a tener que colegir que por esa vía se nos están conculcando garantías. La garantía que tenemos los justiciables a que nos juzgue un juez no solamente imparcial, sino independiente. Y esa independencia no la tiene, ciertamente, quien forma parte de una estructura jerárquica de la administración, como son, de y gracias a las superintendencias. Las críticas aparecen allí reflejadas y yo las resumo. Voy a volver más adelante sobre este punto, no sé, es probable que el doctor Francisco Pinochet lo tome más adelante en su conferencia. Pero es que para nosotros los garantistas procesales o garantistas liberales o dispositivistas modernos o privatistas, la nomenclatura que nos quieran dar por oposición a quienes prohijan la visión publicística, es muy importante diferenciar entre la democracia como forma de Estado y la república como forma de gobierno. Y en una república los elementos característicos de la misma son, entre otros, una división de poderes, un intercontrol entre tales poderes y unos límites precisos y claros al poder que ejerce la autoridad. Pero eso parece olvidarse cuando se le confieren facultades jurisdiccionales a autoridades administrativas, porque se va entonces rompiendo ese equilibrio de poderes en la medida en que la administración de justicia empieza a convertirse desde el punto de vista de la rama judicial en una cenicienta en detrimento del fortalecimiento de la rama ejecutiva del poder público, porque entonces ella condensa no solo lo que es propio constitucionalmente hablando del ejecutivo, sino que también se arroga facultades que en principio están atribuidas al judicial, entre ellas principalmente, como esa vena natural, la de administrar justicia. Se atenta, como ya lo dije, contra la autonomía e independencia de los jueces. ¿Qué independencia puede tener una autoridad administrativa que está jerárquica, verticalmente subordinada de quien la domina? Porque es que los procesos que se adelantan ante las superintendencias, pongo por ejemplo la superintendencia no porque sea la única autoridad administrativa que investiga jurisdicción, sino porque es la que normalmente condensa el grueso de los asuntos. Los asuntos que tramita la superintendencia los adelanta
algo que etéreamente se llama el despacho, pero uno no sabe qué es el despacho, porque uno puede llegar un día a practicar la diligencia con un funcionario que en ese momento funge como representante del despacho, y al otro día aparece otro funcionario con igual categoría, y al otro día y así sucesivamente. Y luego la decisión que finalmente se adopta la expide un superintendente delegado que a su vez depende en forma directa del superintendente, y superintendente que a su vez está subordinado en forma directa del presidente. Luego la determinación que finalmente se adopte es la que fije como pauta el superintendente y o, llegado el caso, el presidente. Si así fuere, ¿dónde queda la independencia del juez para poder resolver nosotros esa controversia? Pero ese es un aspecto en el que no se repara y al contrario se siente en el ambiente el interés por aplaudirlo y por considerarlo como una conquista, cuando no, la verdad es un retroceso. Como dice en el tercer literal de esa diapositiva, no podemos nosotros descuidar el hecho de que todo poder tiene la cualidad de propiciar su propio crecimiento. Expresado en términos menos diplomáticos y más rudos, creo que la expresión es de Clausewitz cuando decía: el poder corrompe y todo poder total tiende a corromper totalmente. Aquí, por favor, ahí están los doctores expertos en derecho penal, no me van a tomar la expresión corromper en el sentido penal que yo pueda tener, sino en un sentido mucho más amplio, metafórico, para dar a entender eso, que se va empoderando cada vez más un poder, una autoridad que siente que está haciendo las cosas muy bien y que no está sujeto a mayores controles. Y ese es uno de los riesgos grandes que se corren cuando se le están confiriendo con mayor frecuencia facultades jurisdiccionales a autoridades administrativas. Adicionalmente, las autoridades administrativas no siempre tienen claro la diferenciación entre proceso y procedimiento. ¿Por qué? Porque es que la autoridad administrativa, pensemos, sigo con el ejemplo, las superintendencias, ellos actúan como una policía administrativa, como entes de control regulador, que es por antonomasia lo que les corresponde. Y cuando así actúan, lo hacen adelantando simples procedimientos, pero por el contrario, cuando ya se convierten en jueces, lo tienen que hacer es tramitando auténticos procesos. No obstante, saber en qué momento el superintendente actúa como ente regulador y por lo tanto sujeto a simples procedimientos, o como juez y en consecuencia sometido a la égida del proceso, no es fácil. Y esa circunstancia hace que se vaya menoscabando la garantía de la que les he venido hablando. ¿Y en qué se sustentan esas facultades que se le otorgan a los jueces? En lo que a mi juicio no son más que dos mitos. El primer mito es el que tiene que ver con el hecho de que es que hay que tirar el asunto ante las superintendencias, en mi gracia, porque es que allá es donde están los funcionarios especializados en el tema. Ellos son los expertos en competencia legal o propiedad intelectual. Eso no es cierto. Como primera, empíricamente lo puedo sostener. Primera medida, no es cierto que sean tan preparados. Pero vamos a asumir que sí lo sean. Como todo en la vida, pues hay gente que es preparada y gente que no lo es. Vamos a asumir que sí lo sean. Se justifica por esa razón dotar cada vez más de facultades jurisdiccionales a autoridades administrativas cuando por ese mecanismo nos están menoscabando garantías constitucionales. Si a lo mismo podemos arribar simplemente formando entonces jueces que sean especializados en esos asuntos, porque por esa vía no se debió haber creado la jurisdicción de familia. El decreto 2272 del 89 le despojó a los jueces civiles del conocimiento de esos asuntos y se los atribuyó a unos jueces especializados en asuntos de familia, y ellos lo hacen hoy en día muy bien. Si ese fuera el criterio, entonces más bien debieron haberle otorgado facultades jurisdiccionales a entes tales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con el argumento de que como ellos trajinan todos los días en asuntos de familia, entonces son competentes en eso. Pero el otro mito que también queda en entredicho desde mi punto de vista es que por esa vía se contribuye a la descongestión judicial. Pero es que hay unos elementos o instrumentos mucho más amables con la descongestión judicial, menos hostiles con los derechos de nosotros los particulares, que son, por ejemplo, el aumentar el número de jueces. Porque es que uno puede tener muchas críticas frente a sus jueces, pero lo que sí es cierto es que ellos forman parte de ese concepto de autonomía y de independencia que como elemento imprescindible del debido proceso se erige a su vez en una garantía para todos nosotros los justiciables. Autonomía e independencia que no tienen necesariamente los miembros de otras autoridades. Tercer principio, eficacia o efectividad. Utilizo indistintamente una expresión u otra.
Aquí definitivamente yo sí soy el mayor crítico en lo que tiene que ver con las medidas cautelares innominadas. Pero antes de llegar a ellas, veamos algunos aspectos que puedan resultar eventualmente positivos. Las medidas cautelares pueden considerarse como un desarrollo de los principios de eficacia y de efectividad y están previstas, entre otros eventos, en el desarrollo de la práctica de pruebas extraprocesales. Me explico. Cuando uno solicite la práctica de una prueba extraprocesal porque Verbi Gracia considera que se pueden estar cometiendo actos constitutivos de competencia desleal, el desarrollo de la práctica de esa prueba extraprocesal está habilitado para que, si la circunstancia lo amerita, solicite la práctica de una medida cautelar, como una manera de que no se torne inane el derecho que realmente está invocando el justiciable a través de ese mecanismo. Otro mecanismo para garantizar el acceso y la efectividad de la justicia es el que tiene que ver con la nueva regulación que trae el artículo 434 del Código de Derecho Civil, del Código Penal del Proceso. ¿Por qué? Porque esa norma se refiere al proceso ejecutivo por obligación de la obligación de hacer bajo la modalidad de suscribir documentos. Voy a valerme de un ejemplo para dejar en evidencia lo que quiero expresar. Si nosotros celebramos un contrato de compraventa con una persona respecto de un vehículo automotor, nosotros le vendemos a esa persona el vehículo automotor y ella adquiere el compromiso de efectuar el traspaso ante la correspondiente autoridad de tránsito. Si no lo hace, una opción a la que podemos acudir es iniciar un proceso ejecutivo por obligación de hacer bajo la modalidad de suscribir documentos con el objeto de que el juez lo conmine a que suscriba ese documento. Pero tiene un problema, y es que en el proceso ejecutivo por obligación de hacer bajo la modalidad de suscribir documentos es ineludible para que el juez pueda proferir el auto de mandamiento ejecutivo que le demuestren que el bien está previamente embargado, que el bien sobre el cual ha de versar la firma del documento está previamente embargado. Y el inconveniente que tienes hoy en día es que estaríamos en presencia de un caso de autoembargo, porque el bien está a nombre nuestro. Nosotros lo que queremos es que se suscriba el documento por parte del comprador para que se transfiera el derecho de dominio y el bien salga de nuestra égida patrimonial y no sigamos de desgracia pagando impuestos o respondiendo por eventuales responsabilidades civiles y contractuales. Con el Código General del Proceso se permite entonces de entrada que a un caso como el que les cito por vía de ejemplo se pueda acudir sin ningún inconveniente. Y de esa manera logramos entonces que la efectividad o la eficacia como principio rector en nuestra Carta Política no sea un simple postulado teórico. En lo que concierne a la medida cautelar genérica o nominada, se nos ha vendido también como un elemento constitutivo de esa eficacia, de la tutela judicial efectiva y de muchos otros principios. Yo particularmente no comparto eso. Y voy simplemente a hacer unas muy rápidas menciones sobre el particular, repito, para poder respetar el tiempo y darle la palabra a mis sucesores. Es cierto que la medida cautelar genérica o denominada ya existía en el ordenamiento jurídico colombiano, que no nació con el Código General del Proceso. Ya existía, por ejemplo, los procesos reivindicatorios, ya existían los procesos de competencia desleal, propiedad intelectual, interdicción del demente, en las acciones posesorias, en las acciones populares. Es cierto que ya existía. Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que existía antes de que se entrara a regir el artículo 590 literal C del Código General del Proceso? La diferencia es que eran medidas cautelares genéricas o innominadas consagradas expresamente en la ley. Es decir, nosotros como justiciables podíamos perfectamente tener un control del proceso y decirle a nuestro cliente, en este proceso y en esta etapa del mismo es factible que la contraparte nos solicite esta cautela o que el juez nos decrete tal otra. Pero por el contrario, con la manera como quedó redactada esa disposición del 590 literal C, lo que se entronizó es la absoluta inseguridad jurídica, porque uno no sabe qué medida cautelar le va a pedir el demandante y, lo que es peor, no sabe qué medida cautelar le va a decretar el juez. Si bien es cierto que en los asuntos civiles, un juez no puede motu proprio decretar una medida cautelar al amparo del concepto de medida cautelar genérica y nominada, no es menos cierto que ese juez sí puede perfectamente cambiarla por una menos gravosa o diferente de la solicitada. Y en consecuencia ahí se va entronizando poco a poco, paulatinamente, lo que se conoce como el poder cautelar genérico de los jueces. Ya lo había dicho al hablar sobre el anterior principio.
todo poder propicia la cualidad, o tiene la cualidad de irse aumentando cada vez más. Y es que los jueces no son, a pesar de lo que diga Working sobre el particular o Hart sobre el particular, no son los jueces Hércules, son personas como nosotros y están sujetas a las mismas vicisitudes propias de cualquier humano, sujetos entonces a sus concepciones, a sus prejuicios, a sus emotividades, y por consiguiente, por esa vía, sujeto también a sus preferencias. Y como resultado de esa medida cautelar genérica o denominada, un juez puede perfectamente paralizar todo el proyecto productivo de una empresa, seguramente imbuido de unos principios muy altruistas, de seguro, porque de lo contrario pues estaría prevaricando y entonces controvertimos eso por la vía de las acciones penales. Pero el punto no está en qué loable y justificable sea la actuación del juez. El punto está en que el fin nunca puede justificar los medios. Y por muy plausible que resulte ese fin, no podemos desconocer los medios que se están empleando para arribar a ese efecto. Como aparece en la diapositiva en el numeral sexto, al conferirle a los jueces ese poder cautelar genérico o innominado, le damos la doble condición de sujeto de juzgamiento y a su vez de sujeto de debate. ¿Y eso qué produce en últimas? Ahorita Francisco nos va a hablar del debido proceso a la luz de la Constitución y de la manera como ese debido proceso queda en entredicho con el diseño procedimental que se hace en nuestros países al expedir los estatutos procesales correspondientes. Esa medida cautelar genérica o denominada es desarrollo de lo que nosotros llamamos funcionarios justicieros, que hacen del proceso lo que ellos creen debe ser realmente la justicia real o material. Una vez más mantengo mi planteamiento, de seguro imbuidos de los fines más altruistas. Pero es que por altruistas que sean los fines, eso no quiere decir que por esa razón no se conculquen las garantías que tenemos los justiciables. Y esas circunstancias nos están a su vez poniendo en entredicho uno de los elementos constitutivos de la administración de justicia, cuál es el de tener un mínimo criterio de predecibilidad de las decisiones judiciales. Y aquí eso desaparece por completo. Ya lo dije y lo reitero. No se sabe qué medida cautelar nos va a solicitar la parte. Pero bueno, a fin de cuentas todos estamos preparados a tener un conflicto con nuestra contraparte. Lo grave es que no sabemos qué medida cautelar nos va a decretar el juez. Y hay unas medidas cautelares que son tan amplias que dan absolutamente para todo. El juez prácticamente desplaza a otras ramas del poder público. Si uno mira en el artículo 230 del Código de Procedimiento Administrativo, la ley 1427 de 2011, dice que el juez puede, entre otras cosas, disponer la expedición de una actuación administrativa, por ejemplo. Un juez puede, por vía de medida cautelar, ordenar que se adopte una determinada decisión administrativa. Pero si así fuera, entonces el proceso, por sustracción de materia, se torna inhábil, porque lo cautelado coincide con lo que debe ser objeto de decisión de fondo, con el agravante de que, como todas las medidas cautelares, o por lo menos la mayoría de ellas se adopta inaudita parte, la decisión se toma con base en lo dicho por el demandante, pero sin haber integrado todavía el contradictorio y por lo tanto sin haber respetado la bilateralidad de la audiencia. Yo quisiera... ¿Cómo me devuelvo? Ya, gracias. Yo quisiera aquí diferenciar, para pasar por el próximo principio y terminar en los minutos que me hacen falta, diferenciar entre lo que es el anticipo legal de sentencia de lo que es el anticipo judicial de sentencia. Porque muy probablemente algunos de ustedes allá en el auditorio van a decir, bueno, pero señor, usted viene aquí, nos hace una presentación muy vehemente de sus puntos de vista, pero no se le olvide que es que ya hay unos anticipos legales de sentencia. Claro, los alimentos provisionales son anticipos legales de sentencia. La destrucción de un árbol que amenaza ruina es un anticipo legal de sentencia. La misma detención preventiva es un anticipo legal de sentencia. Eso no es una medida cautelar, como les han enseñado, eso es un anticipo legal de sentencia. Pero ¿cuál es la diferencia entonces
y por qué sí se puede aceptar eso y no se pueda, y por qué si se controvierte el poder cautelar genérico de los jueces, porque son anticipos legales, previstos en la ley, y por lo tanto de conocimiento previo, general, personal, abstracto de todos nosotros los justiciables. No queda sujeto al capricho, al arbitrio, a la consideración, a la subjetividad del juez. En cambio, los anticipos judiciales de sentencia son los que tienen esa virtud de propiciar la inseguridad jurídica, porque no tenemos control frente a ellos, no sabemos qué nos puede decir el juez, y ese es el riesgo grande que debemos tener los jueces. Cuarto, el principio de la solidaridad, también expresado como buena fe. En materia de pruebas, existe en el Código de Procedimiento Laboral de antaño la misma norma que hoy en día quedó consagrada en el Código Penal del Proceso en el artículo 82, numeral sexto. Es decir, que cuando se presenta una demanda, el demandante le dice al juez que en el auto admisorio de la demanda conmine al demandado para que el demandado aporte los documentos que él, el demandado, tiene en su poder y que el demandante afirma que están en poder de esa contraparte. Eso es muy razonable, muy plausible, muy justificable en el campo del derecho laboral, porque en el derecho laboral, lo sabemos todos, la relación es esencialmente asimétrica. No podemos darle el mismo tratamiento al empleador que al trabajador, porque evidentemente ahí no hay una igualdad de las partes. Y porque lo que de ordinario ocurre es que los documentos con base en los cuales se lleva a cabo la controversia sí están en poder del demandado. Pero en los asuntos no laborales, es decir, en los civiles o los comerciales, esa misma circunstancia no siempre se advierte con la misma nitidez, porque se están peleando, qué sé yo, Microsoft con Apple. Ahí no estamos hablando de que haya precisamente partes débiles en contienda, ambas están en igualdad de condiciones. Y por esa vía, con base en esta prerrogativa, lo que se puede y lo que se busca es hacerle el quite a pedir esas mismas pruebas a través de la exhibición judicial que prevé el artículo 267 del Código General del Proceso. Entonces es una norma, desde luego, bien intencionada, y más faltaba, pero sumamente peligrosa, porque si yo demando a la Universidad de Santander y le digo al juez que en el auto que admita la demanda exhorte, conmine a la universidad a que ella al contestar la demanda me aporte estos documentos, ¿qué sucede si la universidad no me expresa su negativa dentro del término de ejecutoria? Pues que se va a presumir cierto el hecho que yo quería probar a través de ese mecanismo, y si el hecho no lo puedo probar a través de prueba de confesión, será considerado por lo menos como un indicio grave. Ahora bien, ¿y por qué la universidad podría abstenerse de aportar esos documentos? Porque a su juicio están sujetos a reserva, porque tienen una información privilegiada, de mi gracia, los nuevos planes de estudio, la manera como van a presentar ustedes la solicitud de reacreditación, en fin, qué sé yo, tantas circunstancias que se tornan sensibles para el extremo pasivo. En lo que concierne también al desarrollo de ese principio de la solidaridad y de la buena fe, hay una reformulación o replanteamiento de la manera como deben contestarse los hechos de la demanda en un proceso declarativo cuando entre a regir el Código del Proceso. Hoy en día, bajo la égida del artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, uno al contestar la demanda, siguiendo la técnica que allí está prevista, tiene que decir, frente al hecho primero es cierto, frente al hecho segundo no es cierto, frente al hecho tercero no me consta. Y listo, basta con que diga eso y es suficiente para satisfacer esa ritualidad procesal. Pero cuando entra a regir el Código General del Proceso, ya esa circunstancia varía. Cuando uno conteste un hecho diciendo que es cierto, no tiene que agregar absolutamente nada más. Pero si lo responde diciendo que no es cierto o que no le consta, está obligado a tener que dar cuenta de por qué hace esa afirmación o esa negación. Lo cual se nos ha vendido como una manifestación de solidaridad y de lealtad con la contraparte, mas eso en realidad no es cierto, porque uno no está haciendo ni falta no está siendo insolidario ni desleal con la contraparte, simplemente porque al responder un hecho diga, ejemplo, el hecho 1/10 no es cierto. No obstante, el Código General del Proceso dice que si se dice que no es cierto y no se indica por qué no es cierto, se presumirá cierto el hecho correspondiente siempre y cuando sea susceptible de prueba de comprensión. Yo no le encuentro la justificación a eso, porque pensemos, si se dice que en un proceso de divorcio, ejemplo, se dice en el hecho quinto
Se invoca el divorcio con base en la causal de las relaciones sexuales extramatrimoniales. Y la parte demandante dice en el hecho quinto que es que el señor viajó a la ciudad de Cartagena en compañía de su secretaria tal día y demás. El demandado, cuando contesta la demanda perfectamente puede decir no es cierto y no tiene que agregar absolutamente nada más. Con el Código General del Proceso, si el señor se limita a decir no es cierto y no explica por qué no es cierto, un juez a primera vista diría luego como usted no satisfizo los requisitos formales porque no me dijo por qué no era cierto, yo presumo cierto ese hecho. Eso realmente no tiene ninguna razón de ser, porque si el juez sigue leyendo la contestación de la demanda, seguramente se va a encontrar con una cápita que dice excepciones de mérito, y en las excepciones de mérito se exponen de manera prolija los hechos que sirven de fundamento a esos medios de defensa. Y ahí se indica con toda minuciosidad por qué es que el extremo pasivo dice que no es cierto que el señor incurrió en esas relaciones que le atribuye la parte actual. Pero eso hay que leerlo en conjunto. No obstante, sabemos, porque la práctica forense judicial se encarga de evidenciarlo así todos los días, que no van a ser pocos los jueces que estén viendo preocupados por cierto unos hechos simplemente porque se detienen en ese aspecto de la contestación y no siguen leyendo en conjunto los demás. Pero además, desde el primer año cuando entramos a la Facultad de Jurisprudencia, ¿qué nos dicen? Que las obligaciones tienen que ser física, jurídica y moralmente posibles. ¿Y cómo hace uno para poder cumplir la obligación según la cual al contestar el hecho tal de la demanda yo tengo que agregar por qué no me consta? Hecho séptimo, no me consta. ¿Por qué no me consta? Porque no me consta. Porque si me constara, entonces no diría que no me consta. Absolución de interrogatorios de parte. Este aspecto me parece positivo del Código General del Proceso. Hasta hace un tiempo, aunque ya por vía jurisprudencial se le ha venido perdiendo freno, pero como siempre sabemos que como la jurisprudencia es un criterio de la interpretación, es mejor elevarlo eso a rango legal para que no haya discusiones sobre el particular. Absolución de interrogatorios de parte. Es una prueba que tendía a tornarse inane muchas veces, porque la persona que iba a absolver el interrogatorio de parte, y estoy hablando principalmente cuando se trata de personas jurídicas de derecho privado, porque evidentemente las de derecho público no pueden absolver interrogatorios de parte, no se puede provocar la confesión por ese mecanismo. Entonces iba un señor o una señora y al responder las preguntas que le hacía a su contraparte decía yo no sé eso porque yo en esa época no era el representante legal de la compañía, o porque eso versa sobre hechos que ocurrieron antes de que yo ingresara, o era que yo estaba en una dependencia distinta, o etcétera, etcétera. El Código General del Proceso dice, un momentico señor, usted tiene que estar debidamente informado cuando vaya a absolver un interrogatorio de esta naturaleza, y no será excusa admisible el que no tenía conocimiento porque en esa época no se desempeñaba en ese cargo, o porque se trata de unas actividades que giran alrededor de una dependencia con la cual usted no está vinculado. Es una manera entonces de materializar ahí sí la solidaridad y la buena fe. Y lo mismo puede decirse de ese tipo de personas jurídicas que establecen cláusulas abiertamente diseñadas para frenar el acceso a la justicia, y es que se nombra como representante legal al señor Francisco Pinochet y al señor Gabriel Hernández, pero eso sí se establece que ninguno de los dos puede obrar separadamente, y entonces cuando se va a formular el interrogatorio de parte los dos señores tienen que ir, y entonces empieza con la tomadura de pelo, porque entonces sí podemos notificar al uno pero no podemos notificar al otro. ¿Qué dice el Código del Proceso? Cualquiera de ellos puede ir, y esas limitaciones en el sentido de que no pueden obrar separadamente se considerarán ineficaces. Entonces así se está materializando realmente la solidaridad y la buena fe. La presunción de autenticidad de los documentos, esa disposición viene de antaño. Yo recuerdo que en el año 91 se escribió el decreto 2651 del 91. Adivinen cómo se llamaba ese decreto: de descongestión de despachos judiciales, porque en Colombia todas las normas son de descongestión de despachos judiciales. Y en los artículos 22 a 25 se estableció la presunción de autenticidad de los documentos. No obstante, en el 91 a la fecha todavía uno se encuentra multiplicidad de despachos judiciales que escriben un auto de 18 páginas para decir por qué a juicio de ellos esa norma y las demás que se escribieron no se aplican. Es decir, empecinados todavía los jueces en negarle esa connotación de autenticidad a una presunción que ha sido consagrada expresamente en la ley. Después se fueron expidiendo una serie de normas en el mismo sentido, y aún así hay muchos despachos que sacan este tipo de providencias. ¿Qué hace el Código General del Proceso? Echa por tierra cantidad de decisiones de la Corte Suprema de Justicia
y del Consejo de Estado, y no decisiones de antaño, decisiones ahorita, recientemente expedidas, donde en unas providencias extensas y llenas de erudición nos dicen por qué esas copias no tienen valor probatorio. Hombre, ya vamos a aterrizar a la realidad, estamos en el siglo XXI, hay unos mecanismos más efectivos para controvertir el mérito convictivo que surge de un documento, como son tache de falso el documento si a usted le parece que no está suscrito, elaborado, manuscrito por quien se le hace valer, o desconózcalo en el evento contrario. Pero no nos pongamos que por parte del juez motu proprio a negar el acceso a la administración de justicia con el argumento de que esas copias así aportadas no tienen ningún valor conclusivo. El Código del Proceso, y ahí aparece en la diapositiva, le pone freno a eso. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros en original o copia. ¿Y qué significa eso? Que incluso uno puede iniciar un proceso ejecutivo con base en una copia. Claro, no puede iniciar un proceso ejecutivo con base en una copia cuando el título ejecutivo es un título valor, porque por los principios de autonomía y de literalidad, ahí sí tiene que aportarse el original. Pero si el título ejecutivo es de vibrarse a un contrato de arrendamiento o un contrato de promesa de compraventa, podemos iniciar un proceso ejecutivo con base en la simple copia. Ahora lo que nos falta es cruzar los dedos para que los jueces por fin lo cumplan, porque del 2651 al 91 se viene diciendo lo mismo y aún así no se lleva a cabo. En ese sentido, el Código del Proceso deroga al artículo 215 de la ley 1437 del Código Contencioso Administrativo, que trae una norma muy confusamente redactada y que, como es propio de esa jurisdicción, trataba de negarle por todos los mecanismos posibles la autenticidad a documentos que han sido aportados por las mismas partes y que nadie había controvertido. El último principio es la tutela judicial efectiva. Esto tiene múltiples manifestaciones. ¿Qué puedo decir sobre el particular? La Constitución Política Colombiana no consagra expresamente en ninguno de sus artículos tutela judicial efectiva. Eso no significa que no lo hayan dicho en multiplicidad de veces, claro que sí, pero no hay un canon constitucional que diga tutela judicial efectiva. Ahora bien, se ha desarrollado, entre otros mecanismos, por vía del concepto del debido proceso previsto en el artículo 29 de la Carta Política. Es que el debido proceso, ¿qué es? Es un genérico. Es un genérico que está conformado de multiplicidad de garantías, algunas de las cuales enlista de manera puramente enunciativa ese artículo 29. Y entonces es a partir de allí que, repito, el ordenamiento jurídico colombiano, a partir de la Corte Constitucional nuestra y todos los demás interventores en los asuntos judiciales, desarrollan la tutela judicial efectiva, por oposición a la Constitución Política a la Constitución de España, que en el artículo 42 sí la consagra expresamente la tutela judicial efectiva. ¿Qué hace el Código General del Proceso? Seguramente, me imagino, imbuido de todos estos planteamientos y además de lo que dice la Constitución española, dice en el artículo 2 lo que aparece en la diapositiva: toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con sujeción a un proceso de duración razonable. Solo que el Código General del Proceso no lo ve como tutela judicial efectiva, no lo consagró así, sino que lo consagró dentro de la disposición acceso a la justicia. No obstante, en el sistema interamericano y en particular en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8.1 es donde con mayor diafanidad se ha consagrado y desarrollado ese concepto de tutela judicial efectiva en lo que al plazo razonable se refiere. Bajo eso sí, tres modalidades, postulados o circunstancias, ¿no? Hay que mirar la complejidad del asunto, hay que mirar la actitud procesal que asumieron los intervinientes en esa contienda y hay que mirar igualmente la conducta desplegada por la correspondiente autoridad judicial. Como manifestaciones de esos elementos de tutela judicial efectiva, podemos encontrar, entre muchas otras, pero ya en el último minuto, para terminar mi intervención, el que tiene que ver con el término para poder proferir una decisión de fondo o de mérito. Aunque ya había sido objeto de una primera modificación por la Ley 1395/2010, el Código General del Proceso, en el artículo 121, establece que el juez en primera instancia tendrá un plazo máximo de 1 año para fallar, y ese cómputo del año se hace a partir del momento en que se ha integrado el contradictorio, es decir, cuando se han notificado todos los demandados, y de segunda instancia 6 meses, contado a partir del momento en que el negocio se radica en la Secretaría de la correspondiente autoridad judicial que ha de fungir como acuerdo. Fabuloso, muy bueno, pero hay que tener en cuenta un aspecto.
y es que el artículo 90 del Código General del Proceso trae una disposición en la que de seguro muchas personas no han reparado y no repararán, y que será fuente de innumerables causales de nulidad. Y es que el artículo 90 del Código General del Proceso dice que el juez tendrá que calificar la demanda, y cuando digo calificar la demanda me refiero a que tendrá que proferir la auto en la que admite la demanda o libre el mandamiento ejecutivo, según fuera el caso, o definitivamente la rechaza, dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que le haya sido sometida a su conocimiento. ¿Qué pasa si el juez no profiere ese auto admisorio de la demanda de mandamiento ejecutivo entre los 30 días siguientes? Que no por eso pierde competencia. Yo no sé ustedes, y yo no sé en Bucaramanga, pero en Bogotá yo mismo llevo procesos donde todavía estoy esperando, después de 3 meses y medio, que un juez se pronuncie diciéndome si me admite una demanda no me la admite. Si el juez después de los 30 días, al día 49 o 65, dice que admite la demanda, repito, puede hacerlo porque no por eso pierde competencia. Pero, y aquí es donde quiero llamar la atención de ustedes, el cómputo del año con que cuenta para fallar no se va a empezar a contar a partir del momento en que se notifique la parte demandada, sino a partir del día siguiente en que se presentó la demanda. De esa manera, entonces, esos jueces perezosos, morosos, van a tener que tener en cuenta esa circunstancia, porque el artículo 121 dice que se considerará una nulidad de pleno derecho el hecho de que el juez no falle entre los términos previstos en esa norma. Muchísimas gracias.